hermanos amigos, feliz tarde, ¿cómo estás? Feliz día, feliz noche, donde quiera que te encuentres. Te habla Ricardo Racheaga del Compás Financiero para las emisiones que estamos haciendo en el canal Washington TV, que está saliendo ahora por el Diario La Razón también, está saliendo en el canal 5, si no me equivoco, en El Salvador, y está por salir en otros canales en Estados Unidos. Indudablemente nos estamos dirigiendo en el momento en original al público hispano. Posteriormente vamos a grabar en otros idiomas, pero en este momento quiero referirme al tema, un inciso dentro de toda esta emisión que he planificado en 4 capítulos de Entendiendo la Política Económica de los Estados Unidos, porque aunque no te lo digan, sí tiene efectos en lo que se está haciendo, sí tiene efectos en nuestra vida, en la vida de todos y cada uno de nosotros. No va a causar consecuencias para todos. Déjame hacer un pequeño ajuste aquí en la cámara. A ver, que creo que se va a ver mucho mejor así. Bien, listo. Hecho esto, sí, me parece, a mí me gusta, espero que te guste también a ti. Bien, vamos a explicar qué es lo que está haciendo Trump, qué es lo que hizo, Trump con el tema de los aranceles. Una de las cosas que me motiva a cubrirlo ahora es que ha salido del radar de los medios. Y cuando una cosa pasa de ser noticia y se convierte mágicamente en silencio, bueno, mágicamente entre comillas, a mí me llama muy poderosamente la atención. Eso significa que hay una corrección en la comunicación. ¿Y cómo no lo va a verla? Por supuesto, si ha metido la pata el hombre. Inexplicablemente ha utilizado una comunicación, oye, muy propia del lenguaje de casa, muy propia del lenguaje entre amigos de muchísima confianza, pero total y absolutamente impropia de una comunicación de un presidente. Sin embargo, y más allá de eso, lo que quiero hablarte es qué hizo él, cómo se llama y cuál es la técnica que está detrás de lo que él hizo o pretendió hacer. Lo que está detrás de lo que él pretendió hacer se llama el juego del ultimátum. El juego del ultimátum es una técnica de negociación que él describió en su libro, que escribió, no recuerdo, pero creo que hace 20 años. Consiste en que si por ejemplo yo tengo $100 y estoy negociando con una o 2 o 3 partes involucradas, yo le ofrezco a esas otras 2 o 3 partes, por decirte 50 centavos a cada una de esas 2 contrapartes, y ellos van a tomar alguna decisión. Generalmente y muy probablemente alguno de ellos se va a sentir defraudado, se va a sentir humillado, se va a sentir que su dignidad ha sido atropellada y va a deshacer la negociación, va a romper el juego. Bueno, de eso es exactamente lo que se trata, que en la contraparte del gobierno, de contraparte contra el que era desplegado esa estrategia, que si bien es cierto, a su decir, hay 70 países, que en realidad si hablamos de que son 213 países los que hay en el mundo, pues 70 es nada, por un lado. Por otro lado, su contraparte directa, hacia donde él lo ha dicho, y su movimiento económico de decisiones financieras económicas deben estar enfocadas hacia China, por razones obvias, por razones evidentes, porque es el país con el que mayor volumen individual, ojo, ¿no? Es el país con el que mayor volumen de negociaciones tiene, tanto de importaciones como de exportaciones. Y es un competidor directo de Estados Unidos como productor de tecnología, como productor de servicios, como productor de manufactura. Corrijo, en el caso de productor de servicios sería servuxor, ¿no? Es la palabra que es correcta, pero se utiliza también productor.
Bien, hecho esta corrección, eh, entonces él está haciendo el juego del ultimátum, que no obedece o no es exactamente el juego suma cero, sino el juego del ultimátum, tratar de atacar la dignidad de la contraparte, para que la contraparte se retire, para que la contraparte rompa la negociación y poder entonces él exhibir, es él el que no quiere negociar, pero yo he hecho todo lo que yo he tratado, he puesto de mi parte todo lo posible para negociar y para corregir la situación, y mira, se están aprovechando de Estados Unidos. Eso es lo que él ha hecho. ¿Qué han hecho los chinos? Los chinos, a diferencia de la sociedad norteamericana, los chinos son una sociedad civilización, son una sociedad que tiene miles de años de existencia, que si bien es cierto ha pasado por una serie de transiciones, los chinos están organizados de forma diferente. El poder en China no se comparte, el poder en China no vence cada 4 años, ni tiene unas elecciones intermedias de cada 2, aunque Trump procure o diga o haya dicho y se oye que va a procurar una enmienda si gana las elecciones de midterm para poderse reelegir por un tercer mandato. China es un gobierno continuo y el poder lo deja el mandatario, el jefe del Estado, prácticamente cuando muere. Es un emperador, hablado así claramente. Por lo tanto, su forma de manejarse, su forma de pensar, su forma de comprender el mundo, su forma de comprender las relaciones, de gestionar, es distinta. Y tú no puedes jugarte con un jugador con tus propias técnicas, con las que él no juega, o no puedes jugar un juego con el que tu contraparte no va a compartir. Entonces es un error lo que ha cometido, en mi modesta opinión, es un error de concepto lo que él ha hecho. Indudablemente es un hombre que tiene una mayor tasa de éxito con respecto a mí, es verdad. En este caso yo estoy haciendo una crítica, y sí, pues reconozco que criticar desde afuera es muy sencillo, es verdad también, pero eso no significa que yo no estaba involucrado en negociaciones y que han sido complejas en diferentes ámbitos, o particularmente en lo que es negociaciones de contratos, gerencia, contrataciones de proveedores, clientes y empleados, y de servicios profesionales, tanto en Venezuela como en Estados Unidos y en Europa. Y pues puedo entender, y uno, de acuerdo al jugador que tiene enfrente, va seleccionando, y de acuerdo al objetivo que persigue, va seleccionando, va buscando cuál es la estrategia adecuada para lograr los objetivos que uno se plantea. En mi opinión, uno debe procurar siempre manejarse dentro de un marco ético, pero bueno, también debemos adaptarnos y saber con quién estamos jugando. Si la persona con la que estamos haciendo la negociación no comparte el mismo marco ético, pues nosotros tenemos que revisar y de alguna forma cambiar el contexto de la negociación para que ese contexto de negociación juegue a favor no solamente nuestro, sino de la negociación. ¿Con qué propósito? Con el propósito de alcanzar el acuerdo. De tal forma que al señor Trump le ha tocado recoger el cable que he lanzado. Es básicamente lo que ha hecho. Lo ha hecho de la mejor forma posible, que es la única que le queda, que es guardar silencio para producir lo que en comunicación política se denomina un lavado de memoria, para que la gente olvide lo que ha hecho. Y todo el ruido que está alrededor y en torno de la situación sepulte el recuerdo y algunas circunstancias pase a tapar, a eclipsar ese hecho. Sin embargo, pues esto yo creo que es una buena ejemplo de algo que es una técnica que puede funcionar en unos casos, ¿verdad? Muy particularmente cuando estamos hablando o estamos tratando con una contraparte que no juega con un marco ético que nosotros consideramos el adecuado, ¿okay? Que puede ser el caso de este señor, ¿no? Porque pues simplemente cuando se trata de una cultura que uno no conoce, se tiende a prejuzgar, se tiende a creer, a pensar que está tratándose con una persona
digamos de alguna manera, no buena. Porque en Occidente pensamos las cosas en términos de duales, bueno, malo, positivo, negativo. Pero en Oriente la gente piensa de otra forma. En Oriente la gente piensa en términos de tres polos, en términos de tres bandos. ¿Okay? Mi amigo, mi enemigo y mi aliado. Lo que yo busco, lo que él busca y lo que es bueno para todos. Y en función de eso, China se ha comportado como un jugador, como un agente económico que procura plantear alianzas y negocios de manera colaborativa, cooperativa, de la forma lo más justa, lo más, digamos, imparcial o equitativa posible, entendiendo de equidad como que cada quien recoge en beneficio lo que en función de lo que aporta. Bien, esta es por ahora esta reflexión que comparto con ustedes. Les deseo una excelente semana. Recuerda, el compás financiero, ¿por qué lo necesitamos? Porque tenemos que saber dónde estamos y es para saber en qué dirección queda aquello hacia donde nosotros nos queremos dirigir. Para ello necesitamos un plan, para ello necesitamos una estrategia. Feliz día y feliz semana.